Bien, bienvenidos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que en este encuentro toquemos un tema que es fundamental para la vida de todo creyente. Es un tema del cual muchos hablan, pocos o algunos saben de qué se trata y otros no. Y me estoy refiriendo a las doctrinas de la gracia, algo que es fundamental para que todo creyente entienda o tenga una idea más clara de la soberanía de Dios en la salvación. Y para eso hoy nos acompaña Juan Camilo Tovar, un gran amigo mío, un maestro de la palabra que nos va a ayudar a tener una idea un poco más general. Hoy obviamente no vamos a poder profundizar, eso es para toda la vida poderlo estudiar, pero que podamos comprender un poquito más este tema. Bienvenido mi hermano, gracias por acompañarnos y ayudarnos para que los hermanos puedan entender un poco más sobre esta doctrina. Bueno, Jair, muchas gracias. Eh, Estoy muy contento por esta invitación. Para mí es un privilegio poder estar aquí hablando de estos temas tan importantes, de estos temas eternos que nos competen a todos y es necesario que la iglesia de una u otra manera tenga un acercamiento a estas doctrinas de la gracia que no son más que las doctrinas de cómo Dios salva al hombre. Excelente. Bueno, antes de entrar como tal de lleno a hablar de las doctrinas de la gracia, a mí me parece que es fundamental dar un poquito de contexto. Eh, Hay quienes dicen que esa nació de hombres, que eso no tiene asentamiento bíblico. Me gustaría que nos ayudara un poquito de dónde sale este tema de las doctrinas de la gracia, porque la verdad es que en la Biblia no encuentro algo que diga título Doctrinas de la Gracia. Sí, Háblanos un poquito sobre eso. así es. Este es un tema que desde la última década ha estado teniendo mucho auge, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos ya desde la década inmediatamente anterior, ya muchos han tenido mucho acercamiento con la herencia de la Reforma y con las doctrinas de la gracia. Eh, pero Latinoamérica no ha sido expuesto a las doctrinas de la gracia, a las doctrinas de la salvación, tal como las conocemos hoy con ese nombre. Ya. ¿Sí? Eh, Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención y es que muchas personas cuando escuchan nombres, ¿sí? X o Y, que Calvino, que Lutero, que Zwinglio o que Agustín, asocian estos nombres como que son doctrinas de hombres. Ajá. Y algo que en lo que me he esforzado por hacer es tratar de probar que las doctrinas de la gracia no fueron inventadas ni por Lutero, ni por Calvino, ni por Zwinglio, ni por Spurgeon, ni por Agustín, sino que quien más enseñó las doctrinas de la gracia fue el Señor Jesucristo. Bueno, ¿Sí? eso es fundamental, ¿no? Así es. Porque para nosotros los creyentes la Biblia tiene que ser la fuente de toda verdad. Así es. Ahora, ¿esto surge a raíz de qué? Ujú. Porque tengo entendido que es una respuesta a un hecho histórico. Así es. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, yo quiero leer un texto que de pronto muchos lo han leído, de pronto muchos lo conocen o muchos no, pero para mí es como el fundamento de donde surge las doctrinas de la gracia. Ya. Y es Hechos 20:24, que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya. Aquí encontramos el apellido Sí, la de la gracia. gracia, Ya aparece. ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿dónde dice Evangelio de la gracia? Bueno, aquí el apóstol Pablo ya en su despedida, ¿sí? Se está despidiendo de la iglesia, ya está dando sus últimas recomendaciones, termina con esto, ¿sí? Dice que el objetivo de él es acabar la carrera de él con gozo, ¿sí? Y el ministerio que recibió del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese ministerio? Dar a conocer el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, cuando encontramos aquí Evangelio de la gracia de Dios, entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es gracia? Ajá. ¿Qué es gracia? Porque si es el Evangelio de la gracia de Dios,
yo tengo que saber primero qué es evangelio, segundo qué es gracia. Bueno, todos sabemos de que el evangelio son las buenas noticias de Dios, las buenas nuevas, ¿sí? Así es. Pero la gracia tenemos un concepto muy limitado de ella, que no es incorrecto, ¿sí? Y valga la aclaración aquí, no quiero, digamos que el objetivo de enseñar las doctrinas de la gracia no es predisponer ni ofender a personas que tienen una postura distinta, sino poner en la mesa todas las posturas para poder mirar cuál es la que se acerca más a la escritura. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué es gracia, la primera respuesta que todo el mundo da es un don no merecido. Ajá. Es un regalo no merecido. Regalo no merecido. Y esa es la respuesta unánime. Así es. ¿Sí? Que hemos aprendido y no está mal. Lo que pasa es que está incompleta. Eso iba a decir. ¿Sí? Eso iba a decir, es está incompleta, exacto, no basta. Entonces, ¿por qué? Porque mi esposa es un don no merecido. Ajá. Y ella no es gracia. Sí. El trabajo que tengo hoy es un don no merecido. Los hijos. Los hijos son unos dones no merecidos, Ajá. exacto. Pero no son gracia en el sentido salvífico. ¿Sí? Sí, perdón te interpelo, pero la idea casualmente es eso, es enfocarnos en el punto central que es el Evangelio. Exactamente. En el punto central que es el Evangelio. Bien, interrumpo un poquito para que volvamos a... Tengo entendido que hubo un hecho en la historia Sí. donde apareció un hombre con unos postulados non santos, Sí. no tan bíblicos, y a raíz de eso surge, háblanos un poquito de ahí, de la Ok. historia. Entonces, quise arrancar con este texto Sí, para dar evidencia de que los apóstoles enseñaron el Evangelio de la gracia de Dios, Sí. ¿sí? Es decir, enseñaron las doctrinas de la gracia. Los padres de la iglesia enseñaron las doctrinas de la gracia, para eso está el ejemplo de San Agustín, fue el mayor precursor de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Y los reformadores enseñaron las doctrinas de la gracia, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? En medio está la historia del catolicismo romano, donde el énfasis del catolicismo romano es una salvación por obras, ¿sí? Y es Sí. por eso que nace la Reforma en cierta medida, donde se afirma una de las olas, que es sola gracia, ¿sí? De que la salvación es por sola gracia, ¿sí? Solo a través de Cristo mediante la fe, Ajá. mediante la sola fe. Entonces, digamos que este fue el postulado de la Reforma. Ahora, doctrinas de la gracia, tal como palabras se denominan, nace de un conflicto que hubo allí en 1560 aproximadamente, no recuerdo muy bien la fecha, pero nace de un predicador calvinista, ¿sí? Que se llamaba Jacobo Arminio, que toda su vida fue calvinista, y él nace 4 años antes de que Calvino muriera, y toda su educación fue calvinista, es decir, entendiendo calvinismo como que fue una formación bíblica, una formación donde tenía muy claro el tema de las doctrinas de la gracia, pero él luchaba con el tema de la depravación total, ¿sí? Y con la gracia irresistible. Entonces él decía que el hombre efectivamente sí quedó muy afectado por la caída, quedó muerto, pero que él tiene la capacidad de buscar a Dios por sí solo. Digamos que ahí empezó su conflicto, ¿sí? Él muere y no pasa nada, no pasa nada, es más adelante donde los seguidores de Jacobo Arminio, ¿sí? Son catalogados como herejes, Ya. ¿sí? Por el calvinismo de la época. Entonces suscita lo que se llama la dieta de Worms, ¿sí? Donde La dieta de igual que Worms, un no, concilio, de Dort, ¿verdad? de Dort, pero la de Worms es otra. La dieta de Dort, donde los arminianos postulan sus 5 puntos en contra del calvinismo, ¿sí? En contra del calvinismo. Y es allí donde el calvinismo, en defensa del evangelio bíblico y en respuesta a ellos, llamándolos herejes, ¿sí? Salen los 5 postulados de las 5 doctrinas de la gracia, que son
Primero, depravación total o corrupción radical, elección incondicional, expiación limitada o expiación particular, gracia irresistible o llamamiento eficaz y perseverancia de los santos. ¿Sí? Entonces estas son las 5 doctrinas de la gracia que podemos conocer, y digamos que a grosso modo, muy a grosso modo, esta es la historia de cómo nace. Hay algo interesante y es que la historia habla que no fue una reunión de un día y entonces ahí salieron ya estas doctrinas, sino tengo entendido que eso demoró bastante, tuvieron como más de 150 reuniones, y para hacerlo un poco más sencillo, lo que hicieron fue darle sustento bíblico y desde la Biblia extraer estas 5 doctrinas de la gracia, que es la que les comento que en este tiempo corto vamos a tratar un poquito, no porque sean sencillas, no vamos a tratar algo de profundidad en ellas, pero sé que no nos va a dar el tiempo para eso. Entonces, bueno, entremos en materia, hablemos de la primera, pero para hablar de esto yo quiero preguntarle algo, hermano. El hombre crea al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Dios, perdón. Sí. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Relación perfecta con Dios, todo bien. ¿Cómo queda el hombre después de la caída? ¿Cuál es su estado? Porque pienso que eso es fundamental para que lo hablemos y arranquemos con hablar un poquito de la primera. Así es. Y esa es la pregunta que debemos responder ante la primera doctrina de la gracia. ¿Cómo quedó el hombre después de la caída? ¿Cuál es la condición real? ¿Cuál es la situación real del hombre? Entonces, cuando a mí me enseñan que tú puedes buscar a Dios, o que tú tienes la capacidad o el libre albedrío, ¿sí? Y a mí se me viene siempre a la mente la ilustración que nos muestran los programas de televisión acerca del libre albedrío, ¿sí? Siempre vemos un ángel aquí y un demonio acá. Así es. ¿Sí? En los muñequitos, en las películas. Entonces, a ver a quién le hago caso, ¿sí? A ver a quién le hago caso. Bueno, esa ilustración nos ha adoctrinado, nos ha discipulado inconscientemente. Y digamos que con muy buena intención, digamos, el evangelicalismo donde nosotros venimos nos enseñó de que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de buscar a Dios, ¿sí? De elegir entre Dios y el diablo, por decir así. Entonces lo que vamos a responder en esta noche muy rápidamente con respecto a esta doctrina es que efectivamente el hombre fue creado inocente, limpio, sin mancha, ¿sí? Totalmente puro, sin pecado, ¿sí? Sin malicia, no tenía nada, digamos, en sus pensamientos, no tenía pensamientos pecaminosos, sí, era totalmente inocente, ¿sí? Pero fue puesto a prueba, como lo conocemos, ¿sí? Y la prueba fue: de todo árbol del huerto podéis comer, porque de todo árbol del huerto podéis comer, menos de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirás, ¿sí? Morirás. Entonces esa fue la amenaza de Dios, y aquí se usa una palabra teológicamente hablando que es un poco fuerte, pero se habla de las amenazas de Dios, no son advertencias. No son advertencias, no, son amenazas de Dios, y Dios cumple sus amenazas, ¿sí? Así es. Y él amenazó con que si el hombre comía de ese árbol iba a morir. Entonces conocemos la historia de que Satanás viene y tienta a la mujer, ¿sí? Y lo primero que hace Satanás para tentar a la mujer, y lo que hace Satanás para tentar a todo creyente, es una sola cosa: cuestionar la palabra que Dios ya dio. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho no comáis del huerto. Y después contradecir la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, comen del fruto prohibido, ¿sí? Y caen en desobediencia, y Dios los destierra del jardín, diciéndole primero que dónde estaban, porque estaban desnudos, ellos se vieron desnudos, ¿sí? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Bueno, toda esta historia que conocemos. Y ahí es donde nace
que es imposible pasar de ahí el protoevangelio, ¿sí? Ajá. La promesa del evangelio, ¿sí? Que es allí en Génesis 3:15, Sí. que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y la Ajá. simiente suya, ¿sí? Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Eso es lo que se llama el anuncio del evangelio en el Génesis, Ahí ya el está apuntando a Cristo. anuncio de la promesa, de la Ujú. simiente, de la semilla, de una forma muy borrosa, de una forma que no se podía entender, ¿sí? Ujú. Pero ahí estaba la promesa de un Salvador. Ajá. Ahora, si se necesita un Salvador, ¿sí? Si hay una promesa de un Salvador, es porque la persona a salvar está totalmente impedida para salvarse a ella misma. Entonces, en esto se resume la primera doctrina de la gracia, que es depravación total o corrupción radical, y es que el hombre quedó totalmente inhabilitado para buscar a Dios. Perdió libre albedrío. Los únicos que han tenido libre albedrío han sido Adán y Eva. Cuando caen, cuando el hombre cae, ¿sí? Cuando la primera pareja desobedece a Dios, Ajá. esta condición de libre albedrío se pierde. Claro. De ahí que todos los descendientes de Adán y Eva, incluidos nosotros, eh, nacemos sin la posibilidad de buscar a Dios y con toda la capacidad y con todo el anhelo y con todas las ganas de pecar. Por eso el libre albedrío no existe, porque siempre vamos a querer pecar. El libre albedrío es como buscar entre el bien y el mal. Ujú. Entonces, yo quisiera como dar un sustento bíblico acerca de esta doctrina, y está en Romanos 3, que es como el texto que más es más fuerte Para hablarle de para este hablar tema. de esta doctrina, y es... Perdón, antes de que vaya allá, yo quiero aclarar algo, y es que muchas personas tal vez piensan que el libre albedrío yo lo tengo porque es que yo decido qué carro compro, yo decido. Esas decisiones las tenemos, Ujú, y son decisiones pero que no apuntan ni a glorificar a Dios, ni me permiten volver a Dios. Entonces, eso es ujú, una claridad importante. claro, El ser humano tiene en ese sentido libre albedrío de tomar decisiones en ese sentido, pero en cuanto al Evangelio, en cuanto a exacto, volver a Dios, imposibilitado, estamos exacto, muertos. exacto, porque precisamente nuestros afectos cambiaron. Ajá. En la caída nuestros afectos cambiaron. Y al desobedecer a Dios, toda la generación, toda la raza humana, pues está sometida a ese gusto por Ujú. el pecado, ¿sí? No lo hace, no, qué pereza, me tocó pecar hoy. No, se No, deleita. nosotros nacemos con el pecado original, amando y deleitándonos en el pecado, ¿sí? Así es. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, eh, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Ujú. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ujú. Eh, Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es un Ujú. panorama que dicen, muchos dirán, no, pues esos son los romanos de la Ajá. época. Eso es el auditorio de Pablo en ese momento. Ajá. Pero yo no soy así. Sí, yo no soy así. No, el hecho de que nosotros no matemos gente como Hitler, o el hecho de que nosotros no estemos haciendo muchos males, es por algo que se llama la gracia común, que Dios nos detiene de pecar con toda la capacidad que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos, por eso alguien decía, Dios a veces suelta en la historia personajes como Nerón, personajes como Hitler, para mostrarnos la capacidad de nuestro corazón. Ellos no son no son No una son raza diferentes a diferente. nosotros. Sí, nosotros podemos llegar a ser peores que ellos, pero Ajá. si no lo somos es por la gracia común de Dios Que nos que nos detiene. detiene Ajá. para que no pequemos a ese nivel, ¿sí? Sí.
Y algo que usted decía ahorita que es muy cierto, Jair, es la condición a lo que yo voy, que esto que acabo de leer nos lo muestra Efesios 2. Ajá, ¿sí? eso iba a decirle. Yo Efesios lo tengo 2. acá. Léalo, por Sí, favor. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, y aquí viene la condición, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aclarando que estamos hablando de muerte espiritual, Ujú. en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Creo que es interesante seguir acá. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, y lo reitera, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la condición en que quedó toda la raza humana. Toda la raza humana. Por uno que entró el pecado, toda la raza humana quedó contaminada. Así es, como lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que se llama teológicamente como el pecado original. Ahora, no simplemente es, sí, yo soy pecador, pero todos somos pecadores, entonces da igual. No, ese pecado, si no está resuelto a través de la intervención de Jesucristo, pues nos va a llevar al infierno, ¿sí? Así todos seamos pecadores. Ajá. ¿Sí? Aquí no aplica el dicho consuelo de muchos, consuelo de tontos. De tontos. Sí, no, aquí cada quien tendrá que dar cuentas de sí, ninguno somos inocentes. Y todos nacemos en esta condición de muerte espiritual, ¿sí? Ya. Y al estar en muerte espiritual, podemos decir que las características de los muertos es que un muerto no oye, no ve, no entiende, no tiene voluntad, no tiene absolutamente nada. Es un cadáver. Es un cadáver, sí, que no tiene, es una piedra. Ajá. Sí, es una piedra. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí entramos a un problema. Si el hombre está muerto, ¿sí? Y no puede buscar a Dios porque, lo acabamos de leer, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Y eso es una verdad impajaritable, no hay quien busque a Dios porque nadie busca a Dios. Porque ¿sí? no puede, porque no puede. Primero porque no puede y segundo porque no quiere. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, todos los hombres estamos en la obligación de buscar a Dios, así no podamos. Pero eso parece injusto. Y hay un ejemplo muy, muy claro para esto. Por ejemplo, usted va a un banco, usted tiene su trabajo o su empresa, y usted va a un banco a pedir un crédito, ¿sí? Y le prestan 30 millones o 50 millones de pesos, pero lo echan del trabajo, o se quebró su empresa, o se quemó. La ¿sí? obligación no se pierde. Exacto. Tiene El deber. Exactamente, tiene la responsabilidad, así ya no tenga la capacidad de pagar. Porque ya la capacidad de pagar ya no la tiene. Así es. Pero la responsabilidad la tiene. Lo mismo el hombre. Tiene toda la responsabilidad de buscar a Dios todos los días de su vida, así no puede hacerlo. Muy buena analogía. ¿Sí? Así no puede hacerlo. Entonces, el hombre tiene la obligación de buscar a Dios, ¿sí? Así no pueda hacerlo. ¿Es injusto? No, no es injusto. No es injusto. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ya. Ahora, no sé si iba... No, bien. Entonces, estamos ante un problema y es este. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, después de la caída del hombre y nacemos así, y no podemos buscar a Dios, ¿cómo hay cristianos hoy, nacidos de nuevo? Sí, exacto, porque si no puedo, tengo la responsabilidad y es lo mejor que me puede ocurrir. Exactamente. Pero estoy imposibilitado y no quiero además de eso, entonces... Así es. Porque entonces, hay gente porque que hay sí. gente que es cristiana, ¿sí? Ajá. Porque entonces uno dice, si yo no puedo buscar a Dios, entonces aquí vienen las implicaciones lógicas y uno tiene que tener cuidado con las implicaciones lógicas, pero usarlas en cuanto a esto porque es bíblico, ¿sí? Si yo no puedo buscar a Dios o el hombre no puede buscar a Dios y hay gente que sí busca a Dios y son cristianos,
Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, la única respuesta es que Dios buscó a ese que es cristiano y tuvo que haber hecho algo con esa persona para que esa persona fuera cristiana hoy, para que esa persona fuera nacida de nueva hoy. Bueno, entonces ahí ya el foco cambia. Aquí ya el Ahí foco el cambia. foco es en Dios. Exacto. Entonces empezamos a ver el concepto de gracia. Así es. El concepto de gracia quiere decir de que yo no hice absolutamente nada, Ajá. de que el hombre no hizo absolutamente nada, de que no hay ni un solo mérito, ¿sí? La gracia nos da un estatus y nos da una posición tan grande, pero al mismo tiempo nos humilla porque nosotros no hicimos absolutamente nada para otorgarla. Y he aquí la grandeza del Evangelio, he aquí la grandeza de la gracia de Dios, de que cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, merecía no más sino las llamas del infierno, el gran pero de Dios, aquí en el texto que usted acaba de leer, que es el pero que nos salva a todos, el pero más amoroso de todos, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Eso es bellísimo. Aquí es donde entra y el protagonista de la historia, ¿sí? Yo soy el muerto de la historia. El Salvador. Y el Salvador es Él, pero Dios, el gran pero de Dios que nos salva, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que ver, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Y aquí es donde entramos, si usted gusta, a la segunda doctrina de la gracia, dejando por mucho, porque hay que aclarar de que con cada doctrina se puede hacer un sermón completo, libros completos, estudios completos. Yo, por ejemplo, con cada doctrina duro más o menos 3 clases, más o menos, para explicarla, y eso que no la doy completa. Eso iba a decir. No, la intención hoy es que ayudemos a nuestros oyentes a tener un panorama. Ajá. Y ojalá, y es la intención, que queden con deseos de conocer más. Porque de eso se trata. De que podamos ver que el Evangelio tuvo un porqué. Así es. Y un quién. Y eso me parece que es fundamental. Sí, ahí viene ahí me iba a surgir esa pregunta, hermano, y es, bueno, ya vamos entendiendo, estamos imposibilitados después de la caída, no queremos y no podemos, pero tenemos la responsabilidad, y me encantó mucho esa analogía con el banco, es así, porque si no sería injusto. Bueno, entonces, ¿por qué? Ahí vamos a esa respuesta. ¿Por qué algunos, entre ellos usted y yo y muchos de los que nos escuchan, porque sí quisimos volver a Dios? Entonces, ¿sí hubo algo especial en mí o qué? Exacto, entonces hay unos especiales. Claro, ahí la pregunta es, bueno, pero yo sí, un día quise buscar a Dios, un día sentí el deseo de entregarle mi vida a Cristo, ¿sí? Un día me predicaron el Evangelio y yo dije, oiga, sí. O por mucho tiempo me predicaron, no quise nada, y luego después de un tiempo, oye, se despertó en mí algo. De un momento a otro, ¿qué pasó? ¿Sí? Ahora, eso tiene un porqué y eso tiene una razón. Y es la segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional. Elección incondicional. Eso no nos gusta, hermano. Sí, exacto. Eso no nos gusta. Porque como elección, a unos sí, a otros no. Así es. Entonces, esta es una doctrina que es muy conflictiva con nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana lucha, nuestra naturaleza pecaminosa lucha con la idea de un Dios soberano. Sí. ¿Y qué es un Dios soberano? ¿Sí? ¿Qué es un Dios soberano? Bueno, un Dios que hace conforme a su voluntad, es decir, en palabras castizas, que hace lo que quiere. Lo que quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Así es. Entonces, no, Dios no puede hacer eso, ¿sí? Dios no puede hacer eso. Por ejemplo, cuando uno lee el primer libro de Samuel, donde dice que Dios construye, Dios edifica y Dios destruye. Ojo, pero ¿cómo va a ser un Dios que destruye?
Bueno, porque es un Dios soberano, Ujú. porque hace lo que a Él le plazca, ¿sí? Dios enriquece y Dios empobrece, dice ahí Así es. en el cántico de Ana, ¿sí? Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. Por ejemplo, ese texto de Job, cuando Ujú. dice, después de que le quitó su familia, después de Ujú. que quitó su Sus ganado, sus bienes, la bienes, su salud. casa, y por último su salud, y encima viene su esposa con estas bellezas de amigos, Sí. lo perdió absolutamente todo. ¿Qué es lo que dice él? Jehová dio, Jehová quita. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo Jehová dio, Satanás quitó. Ajá. Él dijo Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, como creyentes y más esta bella iglesia que está en camino a ser una iglesia bíblica cada día más fiel a las escrituras, cada día más fiel a Cristo, debemos empezar a tener una mente donde el equilibrio es lo que nos gobierna, Así es. ¿sí? No lo que nos guste. Ay, me gusta la idea de que Dios es amor, de que Dios es Ujú. misericordia, de Ujú. que Dios es gracia, es bondad, es paz. Pero es que Dios también es ira, Dios también es No, juicio, Dios así es. también es fuego consumidor. Y como dice la escritura, Dios no dará por inocente al culpable, ¿sí? Entonces es un Dios justo y severo en sus juicios, terrible en sus juicios. Ahora, el hecho que yo no crea que es de cierta manera no significa que quite la verdad. Exacto, Es parecido a aquella persona que no cree que exista la ley de la gravedad, pero se va a tirar de un se va edificio, a matar o se va así a es. partir. O así todo el mundo se volviera ciego Ujú. y no viera el sol no va a dejar de brillar, Así es. ¿sí? Dios no va a dejar de ser Mm. soberano. Entonces, esta doctrina causa mucha conmoción porque pensamos en términos humanos y no en términos Así es. divinos. Ajá. Y nosotros tenemos que pensar en términos divinos porque la escritura es un libro divino, es la inspiración de la palabra de Dios. Sí. Y lo que dice aquí, no tengo que decir estoy de acuerdo con esto o estoy en desacuerdo con esto, Es. sino que es lo que el Señor dijo y tengo que estar de acuerdo con todo lo que está ahí, así a mí no me parezca racional muchas veces. Así no lo entiende. Así no lo entienda, exactamente. Entonces, la doctrina de la elección incondicional, ¿por qué elección? ¿Y por qué incondicional? Bueno, primero porque Dios elige. Ya entendimos con la primera que el hombre no es capaz de elegir porque está muerto, Ajá. está imposibilitado. Entonces el que elige es Dios. Entonces, ¿por qué no nos eligió a todos? ¿Por qué no eligió a todos? ¿O por qué eligió a unos y a unos sí? Bueno, primero que todo, la condición de todos es todos merecedores del infierno, todos merecedores de la condenación. Y se me viene a la mente la historia que cuenta Charles Spurgeon de una señora que después del servicio se le acerca y le dice, después de escuchar este tema de que Dios escoge a unos para salvación y a los otros los deja en su reprobación, para condenación. No, ¿cómo es posible que a uno los deje Ujú. para condenación? Yo no puedo entender eso, le decía la señora Charles Spurgeon. Y él lo que le responde es, lo que yo no puedo entender es cómo haya escogido a unos Siendo culpables. siendo culpables Claro. para salvación, ¿sí? Ese es. Esa es la respuesta. Entonces, eh, vemos en toda la historia del Antiguo Testamento que Dios elige y nadie, ninguna persona de ninguna iglesia tiene problemas con esto. Vemos que Dios eligió, por ejemplo, a Abraham y nadie tiene problemas con esto. Vemos que Dios eligió a Moisés y nadie tiene problemas con esto. Así es. Vemos que eligió a Noé y a estos tres con propósitos muy específicos y nadie tiene problemas con esto. Dios elige al pueblo de Israel y no eligió a los filisteos y no eligió, porque al elegir a Israel inmediatamente no elige a los cananeos, Claro, a los demás no van por elige fuera. a los amalecitas. Entonces Nadie se opone a eso, ¿no? nadie se Yo no he opone a eso, escuchado hasta nadie ahora. se opone, nadie tiene problemas con la elección en el Antiguo Testamento, ¿sí? De que al elegir a Israel desecha a los otros, Así es. ¿sí? Los Claro. desechó. Entonces elige a ángeles, elige a reyes con propósitos específicos, eligió a David, eligió A Sansón. a Sansón, a Saúl,
¿sí? A Samuel, ¿sí? Para oficios específicos. Entonces, en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos a un Dios soberano que elige a su eh, como bien le parece, ¿sí? Elige a los que quiere, ¿sí? No por el parecer, como fue con David. Eso le iba a preguntar, porque incondicional, o sea que no hubo una condición eh, para elegir. Exactamente. Solo los que cumplan con este requisito van a ser elegidos. Ahí apunta a lo Así es, y ahí recuerdo lo que nos muestra la Biblia acerca de Jacobo, Jacob y Esaú, así Romanos es, 9. así es, así es. Pero antes de ir a ese texto, yo quisiera leer el texto de Efesios, Efesios 1:3, que nos dice 3, 4, 5 y 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí viene el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí viene la elección incondicional, por el puro afecto de su voluntad. Tres palabras claves ahí: Sí, escoger, predestinó, su voluntad, así es, que en hebreo, en griego, en español, en inglés, es lo mismo. es lo mismo. Sí. Y el propósito, cuando usted encuentra un para en la escritura, Propósito, uno encuentra un propósito. ¿Para qué hizo esto? para su Dice, gloria, para alabanza de la gloria de qué estamos estudiando, de su gracia. de su gracia. De su gracia. Me sacó también del centro, no es por... Me sacó a mí del centro, es para su gloria. Ajá. Y Soy un beneficiario. Exacto, y aquí lo que tenemos que entender es que las doctrinas de la gracia humillan al pecador Sí. y exaltan al Salvador. Así Las doctrinas es. de la gracia, puedo decir, después de haberlas estudiado durante tantos años y haberlas enseñado en muchos escenarios, puedo decir de que son las doctrinas o las únicas doctrinas que le dan toda y absolutamente toda la gloria a Dios. Y ahí vamos con una de las olas, ¿no? Y ninguna sea sólida de gloria, ¿sí? Así es. Y ninguna gloria para el hombre, ¿sí? Y ahí es donde está la grandeza de eso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas en gloria. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Sí. Si a los que escogió para salvación fueron para alabanza de la gloria de su gracia, a los que no escogió fueron para qué? También un propósito, ¿sí? También es para su Para la gloria. alabanza, para alabanza de la gloria de su justicia, ¿sí? Cuando un hombre pecador va al infierno, la gloria de Dios es exaltada, porque su justicia es exaltada, ¿sí? Y cuando un hombre pecador merecedor del infierno es salvado por la sangre de Cristo, por medio de su gracia, la gracia es exaltada, la gracia de Dios es exaltada. En últimas, cuando Dios salva y cuando Dios condena a una persona, Él es exaltado. Y ahí están estos dos atributos que muchos les encanta la gracia, pero no la justicia. Así es. Y si nos quedamos, si negamos, ignoramos un atributo de Dios, ya ese no es el Dios de la Biblia. Así es. Entonces estoy siguiendo un Claro, ídolo. porque Dios es sus Ajá, atributos. así es. Dios es sus atributos. No podemos desligar a Dios de sus atributos. Vayamos un poquito para que nos ayude. A Romanos. Sí, a Romanos, porque, bueno, pueden escuchar, pues sí, ahí dice eso, pero qué bueno darles una ilustración desde la misma Biblia. Así es. Este para mí es la máxima con la que se puede explicar la doctrina de la elección De la incondicional. elección. Digamos que es el texto menos predicado en las iglesias. De hecho, yo duré 20 años en una iglesia que no enseñaba las doctrinas de la gracia,
y nunca se estudió, nunca se predicó este texto. Entonces, es un texto que no es fácil de aceptar. Y aquí hay algo un paréntesis que yo quiero hacer. Las doctrinas de la gracia no son difíciles de entender, son difíciles de aceptar. ¿Por qué? Porque a mí me humilla y solamente exalta a Dios, y eso a nuestra naturaleza no le gusta. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que las doctrinas de la gracia es tan importante que la iglesia las entienda. Las entienda, Sí, sí. Las conozca, profundice en ellas. Ahora, hay un tema aquí con Romanos 9, y es la historia de Jacob y Esaú. Empezamos desde el versículo desde el 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta. Ahí está la razón. Así es. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y aquí viene ese paréntesis que hay ahí, y este versículo 11 es supremamente clave. Dice, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a ¿qué? A la elección, permaneciese. Y aumenta, no por las obras, sino por el que llama. Este énfasis aquí que le hace Pablo es una cosa impresionante. Pablo sabe en el problema que se está metiendo acá. Claro. ¿Sí? Porque se está metiendo precisamente con la naturaleza pecaminosa y irracional del hombre, de que el hombre puede, de que el hombre tiene mérito, de que cuanto más hago, más gano, más favor obtengo. Más merezco. Más merezco, exacto. Pero el énfasis aquí es, no habían nacido. Aún dentro del vientre. Estaban dentro del vientre. Por consiguiente, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Sí? Ajá. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y algo, perdón, a ver, me corrige. Hay que también tener en cuenta el contexto histórico y cultural, ¿no? El mayor, el primogénito, era el que merecía. Háblanos un poquito de eso, porque eso es fundamental, porque la lógica de los judíos que estaban allí era esa, el primogénito. El primogénito es una cosa impresionante. Ajá. Tanto que, por ejemplo, para una herencia, ajá, la mitad de la herencia es para el primogénito y la otra mitad se divide en el resto de hijos. Él tenía la preeminencia también en autoridad. En autoridad era una preeminencia impresionante. Y ahora Pablo, inspirado por Dios, le quita esa. Así es. Y no, mire, y no solamente lo vemos aquí, lo vemos después, este patrón de que Dios como que no va en contra, sino que se rompen mucho las reglas en cuanto a la cultura. Porque, por ejemplo, cuando usted ve a José que es tipo de Cristo. Ajá. José no es el mayor. Es el menor. Es uno de los menores, porque el menor es Benjamín. Ah, sí. Pero es el casi de los últimos. Y Jacob tenía un amor especial por José. Entonces, aquí vemos de que hay algo bien marcado, y es que lo que Dios está diciendo aquí es que no es por lo que merezca. Y aquí hay que tener en cuenta algo, yo creo que los que nos escuchan lo van a entender. Si usted, no hemos leído más abajito, pero si ustedes están allí y yo les pregunto, ¿quién fue el bueno y quién fue el malo entre Jacob y Esaú? Cuando uno lee la historia, cuando uno ve quiénes fueron, uno dice, o sea, si uno hace una lectura honesta, uno dice, el bueno es Esaú y el malo es Jacob, porque Jacob es una joyita. El engañador. De hecho, Jacob significa usurpador. Ajá. ¿Sí?
Jacob significa usurpador. Sí, para todos aquellos que le ponen a su hijo Jacobo o Santiago, que también es lo mismo, Sí. eh, le está poniendo a su hijo usurpador, ¿sí? Y vemos muchas cosas. Desde el vientre ya, cuando el nacimiento ya estaba Ajá, agarrado del agarrado piecito del hermano. pie del hermano, ¿sí? Robó la primogenitura Ujú. de su hermano, engañó a su papá haciéndole pasar, engañó a su tío Labán. El tipo era muy astuto, peleó con Dios, o sea, cuando la pelea del ángel, ¿sí? Ujú. Uno ve que todo mundo, en todas las apariciones de ángeles o las cristofanías en el Antiguo Testamento, se aparecía un ángel y todo mundo se arrodillaba. No, se Todo peleó. mundo se arrodillaba, todo mundo se postraba. No, este se puso fue a pelear con el ángel. Entonces, Jacob era una joyita, no era bueno. Ujú. Entonces dicen, ah, no, pues es que escogió a Jacob porque él era el bueno y Esaú era el malo. No, porque él lo enfatiza, no habían hecho ni bien Ni mal. ni mal. Ajá. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, Ujú. sino por el que llama. ¿Sí? Y aquí dice en el 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. aborrecí. Entonces aquí Sin viene, merecerlo. sin merecerlo. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿cómo es posible que, que Dios aborrezca a uno y ame a otro? Bueno, es posible hacerlo. Porque como lo vimos ahorita, Dios es soberano y Dios es libre de amar a quien quiera y de aborrecer a quien él quiera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pienso yo una aclaración porque ninguno de los dos merecía. Exacto. No, no es por merecimiento, es Exacto, por soberanía. ninguno de los dos, sí, Ujú. por soberanía. Eh, entonces, vamos como sintetizando un poco. Dios elige, Él es el rey. Bueno, también esto se escribió en un contexto de reinos, ¿no? El rey tiene derecho a quitarle la cabeza al que quiera, Sí, y así es. Lo hace sin que haga méritos, Él elige al que quiere como quiere, ujú, y ahí empezamos a ver la ventana, se abre la ventana de la gracia de Dios, así es. de la gracia de Dios. Hemos visto, ¿hay algo más para sumar a esto Sí, digamos de la que elección? acá con lo que terminamos es eh, qué es lo que nuestra naturaleza humana gritaría. Y Pablo se adelanta a esa objeción natural ante semejante afirmación. Mm. Si usted lee el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces, Eso claro, es lo que sale, eso es lo que esto sale. es injusto. Esto es injusto. ¿Cómo es posible que Dios ame a unos Ujú, y aborrezca a otros? ujú. ¿Sí? Bueno, y dice, ¿qué pues diremos? Ustedes dirán que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Y aquí dice la respuesta que le dio a Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia Ajá. y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está muy bien esa ilustración de Charles Spurgeon que nombró ahorita. Ujú. Eh, ¿Cómo es injusto? No, es gracia porque todos merecían ir al Así es, infierno. todos Todos merecemos. todos No merecemos el merecían, infierno, todos merecemos ir merecemos al el infierno. infierno. Y aquí me gusta ilustrar algo, y perdón, le cojo este lapicero, Ah, porque nosotros no creemos en la doble predestinación, nosotros creemos en la elección, ¿sí? ujú. Y en la reprobación. ¿Qué quiere decir esto? Porque la doble predestinación quiere decir de que Dios escogió a unos para salvación y Dios escogió a otros positivamente para condenación. No, nosotros no creemos esto. Eso lo creen los presbiterianos. Nosotros creemos que Dios escoge positivamente, activamente a los que va a salvar y deja en su pecado En su sin estado. intervenir a los que no. O sea, lo hace, lo hace pasivamente. ¿Sí? Ajá. Entonces yo lo pongo de esta manera.
Con este lapicero no hay problema, pero si este lapicero fuera un marcador, ¿sí? Y este marcador yo lo dejo aquí toda la noche, así sin la tapa, ¿qué va a pasar? Se seca. Se seca, Ajá. se seca, Sí, se seca. se seca. Yo tuve que venir a echarle viento, a hacer algo para que se secara. No, No, eso es por su la naturaleza, sí. si él está expuesto al oxígeno por muchos minutos, él se va a secar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Taparlo para que no se No se seque. seque. Entonces, aquí está. A los reprobados, a los que Dios no escogió, los deja solitos. Ujú. Y ellos solitos, por su naturaleza pecaminosa, se secan. ¿Sí? Sí. Pero aquí es donde viene la gracia. Como el marcador no se puede tapar solo, o ustedes cuando han visto un marcador que tape solo. Es imposible. Es imposible. Tiene que haber una mano un externo. externo que lo tape Ujú. para evitar que se seque o que se muera. Y lo preserva. Y lo preserva. Y ahí es donde la ilustración cobra sentido. Así es. Con la elección, Dios hace esto. ¿Sí? Entonces lo que aquellas personas que dicen injusto, lo que están diciendo es que Dios ha empujado a los que no se salvan. No, no los ha empujado. No. Esa fue la elección. Esa fue la elección de ellos. Ajá. ¿Sí? Porque, como lo dijimos al comienzo, ninguna persona está hoy en el infierno diciendo: mira, Señor, yo quise buscarte y tú no me elegiste, yo quise amarte y tú no me escogiste, yo quise ir a una iglesia pero tú no me escogiste nunca. No hay ni uno solo. Todos en el infierno saben que merecen estar en el infierno porque aborrecieron a Cristo. Y el peor pecado, y aquí es donde viene, bueno, es un tema para otro estudio, el pecado imperdonable. El Ajá. pecado imperdonable es la incredulidad Ajá. de Jesucristo. No creer en el Señor Jesucristo. Me hace recordar de los dos ladrones. Exacto, exacto. El ladrón que sin merecerlo y en el último segundo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él reconoce y casualmente, pues parafraseando, le dice al otro ladrón: y dice, es que nosotros sí merecemos. Nosotros sí merecemos. Nosotros sí merecemos esta muerte en la cruz. Así es. Y mira lo que dice acá ya para redondear la Sí. idea de la elección. Sí. Dice, porque la escritura dice a Faraón en el 17, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, aquí el punto es que, Dios activamente y positivamente aborrece a Esaú y Dios activamente y positivamente endurece el corazón de Faraón. No. Lo deja en su estado. ¿Cómo es el aborrecimiento de aquí? Porque es una palabra fuerte, a Esaú Sí. aborrecí. ¿Cómo es el aborrecimiento de Dios y cómo es el endurecimiento de Dios? No es que lo haga activamente, sino que lo hace pasivamente. Le da la espalda, Ajá. ¿sí?, a estas personas. Para que su corazón pecaminoso, su mal corazón, aflore todo lo que tenga. Es por eso lo mismo que hace con Hitler. Le quita la gracia común a esta persona y permite que haga todo el mal que potencialmente puede hacer. Yo creo que este texto nos ayuda a Romanos 1:24. ¿Sí? Por lo cual también Dios los entregó, los dejó Ajá. a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Es cuando dice que los deja en sus pensamientos, los deja solos, les da la espalda. Así es. Entonces ahí no es que él actúe para mal, que es donde el ser humano dice que él es injusto y no los deja en su condición. En su condición pecaminosa. Sí, y lo único, un pecador que por naturaleza es pecador,
lo único que va a saber hacer es Es pecar. peca. Peca porque es pecador. Peca porque es pecador. Esa es su Exacto. naturaleza. Exactamente. Esa es su naturaleza. Duro, Sí, duro, duro, pero es la verdad. así es. Aunque no la quiera aceptar, aunque no la entienda, Ujú. esa es la verdad. Así es. Esa es la verdad.